Buenos días, bienvenidos a la Iglesia del Remanente de Jesucristo hacia las Naciones de la Tierra. Hoy tenemos un tema muy especial, pero vamos a orar primeramente por nuestras casas, por nuestros hogares, por nuestras familias. Padre, hoy colocamos este tiempo delante de ti, oramos, Señor, que tú tomes el control de nuestras vidas, nuestras casas, nuestras familias, nuestros corazones. Oramos, Señor, para que tú traigas un cambio, una transformación a nuestras vidas, a nuestros corazones. Oramos, Señor, porque tu palabra dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor nos pide que nosotros dejemos todo en la cruz, todos los pies de Jesús en la cruz del Calvario, que nosotros podamos llegar con un corazón rendido, humillado a los pies de Jesús. Cuando usted se levanta, usted se postra a los pies de Jesús, usted visualiza la cruz del Calvario, en la cual usted puede dejar sus cargas, sus luchas, sus debilidades, sus fortalezas, sus temores, su carácter, su voluntad. Cuando usted rinde y entrega todo, usted podrá recibir todo lo que Jesús hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario, que usted pueda verse juntamente crucificado con Cristo. Como dice la palabra, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero es cuando usted realmente se ve crucificado juntamente con Cristo, esa vieja naturaleza queda clavada y cancelada en la cruz del Calvario. Así como veíamos en un tema en reuniones anteriores, veíamos que este vestido, este viejo hombre debe quedar clavado y crucificado en la cruz del Calvario a diario. No es cada 8 días, no es cada semana, no es cuando yo voy a la iglesia, no es cuando escucho el culto, no, es todos los días. Porque así como usted alimenta el cuerpo, usted lo alimenta todos los días, pero aún así usted lo alimenta mínimo 3 veces al día. Ojalá nosotros lo hiciéramos como lo hacía el profeta Daniel, que él se postraba delante de Dios 3 veces al día. Que nosotros lo podamos hacer a diario, postrarnos y rendirnos delante de Él en su presencia. Que podamos ir a la cruz del Calvario y dejar todo en la cruz del Calvario y podamos recibir lo nuevo, lo que Él tiene para con cada uno de nosotros. Hoy lo invito que en el lugar donde usted está, usted incline su rostro y pueda visualizar la cruz. Pueda verse usted a los pies de Jesús, pueda ver cómo la sangre de Jesús llega, cae sobre su vida, entra y lo purifica, lo libera, lo sana y lo santifica. Porque la palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Que a través de la sangre de Cristo nosotros ya hemos sido redimidos. Si usted cree que Jesús murió en la cruz por sus pecados, la sangre de Cristo tiene poder sobre su vida, la cual entra, lo lava, lo purifica, lo redime, lo libera, lo sana y lo santifica. Hoy le aseguro a usted, si alguno de ustedes está viviendo una situación difícil, si alguien está viviendo una enfermedad, hoy en el poder de la sangre de Cristo declaramos que esta sangre absorbe toda enfermedad, todo virus, toda bacteria y la desarraiga de su cuerpo, de su vida y la destruye en la cruz del Calvario. Porque por la sangre de Cristo nosotros ya hemos sido redimidos. Yo le pido al Señor que haga el milagro en su vida, que haga el milagro en su cuerpo y en su salud, porque la palabra de Dios dice que por la llaga de Cristo nosotros hemos sido curados. Yo declaro que usted por la llaga de Cristo ha sido curado y declaro que es sano en este momento. Padre, colocamos este tiempo delante de ti, oramos, Señor, que hoy tú te reveles a nuestras vidas y a nuestros corazones, que podamos comprender y entender el propósito por el cual tú nos has escogido, por el cual tú nos has llamado a cumplirlo en esta tierra, porque en esta tierra solo estamos de paso, pero ese paso que nosotros estamos en esta tierra es para cumplir un propósito por el cual tú nos enviaste a esta tierra. Oramos, Señor, que tú nos hables y nos hables al corazón, que hoy tu palabra sea revelada a cada uno de nosotros y que nos ministre en todas las áreas de nuestra vida y nuestro corazón. Le damos la bienvenida a la Iglesia del Remanente de Jesucristo en la nación de la tierra. Vamos a entrar en un tiempo de alabanza y adoración, a glorificar y exaltar el nombre de Jehová de los ejércitos. Bienvenidos. Señor, te damos gracias, te damos alabanza, te damos honor a ti, Padre Celestial, porque fiel es aquel que hizo la promesa, Señor, porque en ti somos más que vencedores. Venimos ante el trono de la gracia a adorarte en espíritu y en verdad, Señor, porque tú eres el centro de nuestras vidas, eres todo para nosotros, y en ti recibimos la fortaleza que nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón necesitan. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad.
Gracias, te damos alabanzas a ti, Señor, porque tú eres el centro de nuestras vidas, porque en ti, Señor, depositamos todas nuestras cargas, en ti depositamos nuestra confianza. Señor, te damos gracias, Dios, porque tú, Señor, eres el centro de nuestras vidas, porque tú, Señor, tuya es la alabanza, tuya es la adoración, tuyas nuestras vidas, ahí donde usted está. Si tiene ahí algo en su corazón, en este tiempo de oración y de alabanza, ahí es donde usted puede entrar ante el trono de la gracia y confiar de que está en la diestra de Dios Padre, y ahí Él está presente y presto a escuchar su petición, su corazón, sus necesidades, donde va a recibir la fortaleza, donde va a recibir la unción que necesita su alma, que necesita su cuerpo, que necesita su vida, porque es un tiempo y estamos en tiempos difíciles, pero solamente la presencia y el poder del Espíritu Santo es el que levanta, el que vivifica, el que restaura y el que santifica. Eres el único que nos puede guiar y fortalecer en todo nuestro caminar. Abre los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere amar.
voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en ese lugar. Al ver la novia unirse a adorar, se escucha, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Oh, 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 se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, Santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Santo, Señor, eres digno de la alabanza, digno de la oración, Señor. Gracias porque tú vienes, Señor, como un de repente, Señor, a nuestras vidas, porque vienes a dar vida a nuestros hogares, vida a nuestra vida, Señor, para adorarte, para exaltarte, para bendecirte, para hacer lo que tú nos has mandado a hacer, Señor. Prepara el terreno por medio de esta alabanza y de la oración y lo que vas a hablar, Señor, el terreno de nuestro corazón, Señor, para que lo que tú hables, Señor, quede sembrado, Señor, y esa semilla de fruto en abundancia. En tu nombre oramos. Amén. El tema de hoy es el pecado oculto. Cuando nosotros vamos y miramos en la Biblia el pecado oculto, muchas veces hay personas en las cuales creen que con un pecado oculto nadie se dará cuenta. Sí, es verdad, nadie se dará cuenta. Pero la palabra de Dios nos enseña a nosotros que para Dios nada se puede esconder, nada puede haber oculto para Dios. Pero muchas veces cuando hay un pecado oculto, Dios nos lleva a nosotros a que haya un cambio, a que usted pueda ir a la presencia de Él y pueda arrepentirse de ese pecado. Que ese pecado no lo lleve a usted a la destrucción. Y vamos a ver por qué es tan importante que nosotros en la vida cristiana no tengamos pecados ocultos, que nosotros seamos transparentes primeramente delante de Dios, para que ante los demás Dios nos enseñe y nos muestre ante esas personas que somos transparentes y fieles ante Dios. Miremos lo que nos dice la palabra en Hebreos capítulo 4, verso 13. Y nos dice: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ante Dios todas las cosas están desnudas. Para Él nada es oculto, para Él nada se puede esconder, para Él todo es visible, Él todo lo puede ver, porque para Él todo lo ve desde donde estamos nosotros.
Entonces, que lo importante, que nosotros cuando haya un pecado oculto, no se debe albergar, no se debe consentir, no se debe guardar, se debe sacar, se debe exponer a la luz. Porque cuando nosotros leemos este texto nos damos de cuenta y dice la palabra, dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todo lo visible, lo invisible. Es Él el creador de todo lo que vemos y aún de lo que no vemos. Él es el creador de usted y de mí. Él es el creador del ser humano, porque la palabra de Dios dice que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Si nosotros somos a la imagen y semejanza de Dios, Él nos conoce más que cualquier persona. Entonces nosotros nos damos de cuenta y hay personas que dicen y adoran a Dios, levantan sus manos, glorifican a Dios, pero andan en pecados ocultos, mantienen un pecado oculto. Personas que alaban y glorifican a Dios y aún personas que leen su palabra, declaran su palabra, confiesan su palabra, proclaman su palabra, pero hay pecados ocultos. Y hay cosas que lo tienen estancado en ciertas áreas de su vida y no avanzan. Y es porque ese pecado oculto está ahí, está latente. Y es como un argumento en contra de esa persona y no lo deja avanzar y no lo deja evolucionar. Dentro de este versículo nosotros vemos que ante Dios todas las cosas están manifiestas y nada queda oculto, ya que las mismas quedan expuestas y en evidencia ante Dios. Y muchas veces cuando sale a la luz una situación de un pastor, de un líder, de una persona que está consagrada a Dios, pero ¿cómo así si esta persona está consagrada a Dios? Pero ¿cómo así si esta persona le predicaba y era una persona muy ungida? Hemos escuchado testimonios de personas que han caído en el pecado. ¿Pero por qué? Porque ese pecado oculto se ha venido consintiendo durante muchos años y no se ha erradicado. Porque cuando un pecado oculto se guarda, ese pecado oculto en un momento florece, sale a la luz y sale en el momento menos indicado. Porque como lo dice la palabra, dice que ha de ser manifiesto. Entonces la función que nosotros tenemos es confesarlo, primeramente ante Dios, y si es posible ante nuestras autoridades espirituales y poderlo exponer y sacarlo a la luz pública, como lo dice la palabra de Dios en Colosenses, que nosotros lo expongamos a la luz pública. Cierto que toda acta de decretos que nos era contraria fue exhibida públicamente en la cruz del Calvario. Nosotros debemos exhibirlo, sacarlo. ¿Para qué? Para que el enemigo no nos exhiba delante de las otras personas y nos haga quedar mal y nosotros no avancemos y nos estanquemos aún peor. Y encontramos que los pecados pueden venir a atacarnos, pero en cada uno de nosotros está en atacarlos de adentro hacia afuera. ¿Qué quiere decir? Que cuando un pecado viene a su mente, ese pecado por donde entra, entra por algunos de los sentidos, entra por sus ojos, entra por sus oídos. ¿Qué es lo que miró? De pronto pornografía, de pronto cosas obscenas, y eso se va almacenando en la mente y se va almacenando. Pero en la persona está en que lo alimente o lo erradique. Si lo alimenta ese pecado, como hay personas que ven películas aún de inmoralidad y creen que nadie los ve, que lo ven a altas horas de la noche o ven páginas obscenas y creen que nadie se va a dar cuenta, pero Dios lo ve todo. Y en un momento Dios lo sacará todo a la luz. ¿Por qué estoy hablando del pecado oculto? Si hay personas que tienen pecado oculto, es el tiempo de que vaya a la oración, de que lo exponga primeramente delante de Dios, que lo exponga en la cruz del Calvario, como lo decía ahorita en Colosenses 2:14. Dice que toda acta de decretos que nos será contraria ya fue exhibida públicamente en la cruz del Calvario. ¿Qué quiere decir? Jesús exhibió todos nuestros pecados en la cruz del Calvario y nosotros no debemos guardar ningún pecado. Quiero que veamos un ejemplo y vamos al libro de Josué capítulo 7. Vamos a mirar qué pasó en Josué. Capítulo 7. Entonces miremos desde el versículo 1 al 3. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim. Y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué
rompió sus vestidos y se postró en tierra, sobre su rostro, delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú, tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: Levántate, ¿por qué te postras ahí sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Damos de cuenta cómo el pueblo de Israel iba a luchar contra un pueblo pequeño, el pueblo de Jai. Damos de cuenta que él iba con 3.000 hombres, y en el pueblo de Jai había más o menos 1.000 hombres. ¿Y por qué perdieron la batalla? Aún, ¿cuántos murieron? 36. Pero demos de cuenta por qué perdieron, porque había un pecado oculto. Dios los había enviado a pelear esa guerra, a pelear esa batalla, pero si había un pecado no podían pelearla porque había un argumento en contra. Hay personas en las cuales han venido luchando durante años por ciertas situaciones y no han avanzado, no han evolucionado. ¿Qué pecado oculto habrá que no ha sido manifiesto? ¿Qué pecado oculto hay que no se lo ha declarado a Dios y, peor aún, no lo ha desarraigado de su vida? Porque aquí en el pueblo de Israel nos damos de cuenta que había un pecado y no se lo habían dicho a Josué. Muchas veces personas dicen: pero ¿cómo así que el pastor no se dio cuenta? ¿Cómo así que el líder no se dio cuenta? Hay cosas que Dios espera que usted lo confiese, que usted lo declare, que usted lo diga, primeramente ante Dios y, si es posible, ante sus autoridades espirituales. ¿Para qué? Para quitar ese argumento de su vida y usted pueda ser libre. Aquí había un argumento contra el pueblo de Israel, y era porque una sola persona, Acán, había cometido un pecado, había cometido anatema y había traído cosas que Dios no había mandado que trajeran y la había guardado en su casa. Las había escondido, pensando que nadie se daría cuenta, pero Dios sí se había dado cuenta del pecado que estaba llevando. Entonces, lo que Dios da al pueblo de Israel es: les daba a que fueran a pelear a la batalla, que fueran a la guerra, y Él siempre les daba la conquista, pero siempre tendrían que obedecer lo que se les había dicho. Como nosotros leemos en el capítulo 6, en el capítulo anterior de este capítulo, nos damos cuenta que en ese capítulo Dios los llevó a tumbar, a derribar las murallas de Jericó. ¿Cómo lo lograron? Obedeciendo. ¿Cómo obedecieron? Les dieron 7 vueltas, y en la última vuelta que dieron, adoraron y glorificaron el nombre de Dios. Fueron tan obedientes que lo hicieron que las murallas cayeron. Era imposible que esas murallas cayeran, ¿cierto? Pero cuando ellos empezaron a adorar y glorificar el nombre de Dios, las murallas cayeron y Dios les dio la victoria. Ellos, viendo cómo Dios les daba la victoria, ¿por qué uno del pueblo guarda un anatema? Entonces, donde aproximadamente esta población tan pequeña de 1.000 hombres, y ellos llamaban 3.000. Josué iba con 3.000 hombres porque perdería la batalla, no tenía por qué haberla perdido. El número era superior a sus adversarios, pero perdieron la batalla, en el cual murieron del pueblo de Israel 36 hombres. Y esos 36 hombres fallecieron, ¿por qué? Porque automáticamente el pueblo había pecado. Y solo por una persona perdió la batalla. Y muchas veces creemos que nadie se va a dar cuenta, pero que es un pecado, eso es un pecado insignificante, pero yo lo puedo guardar ahí. Él pensaría lo mismo, Acán pensaría lo mismo. Eso no era nada, era insignificante para todo lo que Dios les había dado. Entonces, Josué, al ver esta situación, queda desconcertado, ya que por la cantidad de su ejército él no había cabida para la derrota. Él no había pensado que iba a perder la batalla, porque el número le ganaba al pueblo de Jai. Pero, ¿qué pasó? Cuando nosotros miramos y leemos en Josué 7:10, dice: y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Por qué lo hacía?
porque él no entendía por qué habían perdido la batalla. No entendía por qué si eran el número la podrían ganar fácilmente. Pero él se postra a encontrar respuesta delante de Dios, a preguntarle a Dios. Él no le preguntó al pueblo, él no le preguntó a los discípulos, a los líderes. Él le preguntó, fue directamente a Dios, y él se postra a clamarle, a pedirle a Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué esta situación no avanza? ¿Por qué nosotros perdimos? ¿Por qué perdimos vidas en la batalla? Y lo que Dios le dice a Josué es cuando él ve que en su humanidad no lo podía entender ni comprender lo que estaba pasando, pero fue al lugar preciso, a la oración. A la oración, en la oración es donde usted encuentra qué es lo que está pasando. ¿Por qué en su casa hay estancamiento? ¿Por qué en su negocio no evoluciona? ¿Por qué en su familia están estancadas las bendiciones? Y es cuando nosotros miramos, hay un pecado oculto. Y ese pecado oculto no se manifiesta, pero Dios no lo revela a nosotros. Cuando usted va y le clama y le pide, así como lo hizo Josué, lo encontramos y lo podemos entender. Él entendía el por qué estaba viviendo eso. Pero cuando miramos en el versículo 11, dice: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Dios les había mandado que al pueblo de Jai ellos destruyeran todo, no trajeran nada de ese pueblo, aún hombres, animales, enseres, y nada debían traer. Pero Acán trajo una parte del botín. Él trajo una parte y la escondió, cuando Dios les había mandado que no debían traer absolutamente nada. Y muchas veces nosotros creemos que con guardar o esconder algo, nadie se dará cuenta, nadie se fijará, nadie lo verá, pero Dios revela todo. Y aquí cuando Dios le habla a Josué que habían pecado, que habían traído un anatema, porque no les había mandado traerse nada, automáticamente se da cuenta el pecado que estaban cometiendo. Y encontramos la respuesta de la derrota del ejército de Josué, y era porque ese pecado oculto muchas veces sucede dentro del liderazgo. Muchas veces se quiere salir a la conquista, a evangelizar, a ganar almas, a conquistar un terreno, un territorio, y no se avanza, se estanca. Vemos que hay obstáculos, barreras. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está sucediendo? Pero cuando nosotros vamos a la oración y le clamamos y le pedimos al Señor, Él nos muestra lo que está sucediendo. Alguien ha pecado, hay un pecado oculto, alguien no está viviendo en santidad, alguien está viviendo con cosas ocultas, alguien no es transparente delante de Dios. Puede que ante los ojos del hombre se vea que es una persona ungida, se vea que es una persona fiel, se vea que es una persona transparente, pero cuando nosotros vamos a la luz de la palabra nos damos de cuenta que no es así. Y Dios mismo saca toda la luz y Él muestra qué es lo que está sucediendo. Josué nunca dudó de Acán, pero cuando Dios se lo muestra y se lo enseña, se dio cuenta que realmente él venía guardando un pecado hacía mucho tiempo. Aquí nos damos cuenta que Josué, no solo Dios lo sabe, no lo sabe el líder, no lo sabe el pastor, pero Dios lo lleva a que se dé cuenta y encuentre la respuesta a lo que él estaba viviendo. Cuando nosotros miramos en Josué 6, del versículo 17 al 18, dice así: dice: y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Aquí está la respuesta que Dios le había dado a Josué, y Josué se la transmitió al pueblo. No podían tocar ni traerse nada del pueblo de Jai. Nada podían traer porque sería anatema y sería algo en contra del mismo pueblo de Israel. Pero de pronto esta persona, la avaricia le ganó. A Acán le ganó la avaricia. Entonces por eso traería eso. Dios da indicaciones de cosas específicas que no se deben tomar, no se deben guardar, no se deben tener en casa. ¿Qué cosas se están guardando en casa que no son de Dios? ¿Qué está guardando usted? Porque hay personas que en sus casas, en sus hogares, guardan amuletos. Los amuletos no son de Dios. El mejor amuleto que usted tiene es leer la palabra, declarar la palabra y confesar la palabra. Que usted a diario la confiese, pero nosotros no debemos tener ni agüeros, ni amuletos en nuestras casas, porque ese es un argumento en contra y estanca la bendición que estamos esperando en diferentes áreas.
Entonces, aquí nos dice en la palabra y nos da Dios le da esas indicaciones a Josué en la cual el pueblo debería obedecer. Si Dios dijo que algo no se podía usar o traer, no podemos desobedecer a Dios. ¿Cuál es el pecado que te tiene estancado? ¿Cuál es el argumento que tú tienes en contra? Haz una revisión, haz un autoanálisis. Hasta el día de hoy, ¿qué es lo que no te ha permitido avanzar en tu área financiera, en tus negocios, en tus proyectos, en tus metas, con tu esposa, con tu esposa, con tus hijos? ¿Qué es lo que estás guardando y no lo has confesado ni lo has declarado? ¿Qué es lo que lo tiene estancado y usted cree que está bien ante Dios? Si usted está bien ante Dios, ante los demás estará bien. Porque Dios exhibe a su pueblo, Dios exhibe a sus discípulos. Así como Dios exhibió a todo el pueblo cuando derribaron las murallas de Jericó, así también exhibió el pecado. ¿Por qué? Porque se había ocultado. Pero cuando estaban en santidad, cuando obedecieron, Dios les dio que ganaran la batalla contra Jericó. Pero nos damos de cuenta que contra el pueblo de Jai no pudieron, por el pecado que había en una sola persona. Y Dios nos quiere hoy dar a entender que nosotros debemos desarraigarnos de todo lo que creemos que estamos bien delante de Dios, pero que en nuestro corazón sabemos que no está bien. Que no está bien ese pecado oculto, que toca sacarlo y exhibirlo en la cruz del Calvario, y que por el poder de la sangre de Cristo, usted y yo ya hemos sido redimidos. No debemos tener ningún argumento en contra en ninguna de las áreas. Cuando nosotros miramos nuevamente y nos dice en Josué 7:11, dice: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y no lo han guardado entre sus enseres. Dios le habla específicamente a Josué por qué el pecado que había en Israel, por qué la derrota de Israel contra el pueblo de Jai, por qué lo estaban viviendo, porque el pecado sobreabundó en ese pueblo. Entonces miramos, nosotros cuando yo leí esta palabra encontraba que hay muchas situaciones en la palabra de Dios que nosotros encontramos de pecados ocultos que no se han confesado y no se han declarado, aún de siervos de Dios que no se han declarado. Nosotros hemos escuchado pastores muy ungidos, pero han guardado un pecado, y ese pecado Él es el que los ha derribado, los ha tumbado, porque el enemigo no se queda quieto. Como lo dice en Juan 10:10, dice que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Pero si usted lo lee ahí mismo en ese versículo más adelante, dice que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Entonces Él mismo va a deshacer las obras del diablo. Él no va a dejar que Él avance ni en su casa, ni en su familia, ni en su vida, ni en su ministerio. ¿Cómo podemos nosotros combatir los pecados ocultos? El pecado oculto es como una bomba de tiempo. En algún momento va a explotar, y va a explotar de la manera menos inesperada. Va a explotar y lo va a dejar a la persona en vergüenza. Por eso el Señor hoy nos está hablando de que los pecados ocultos se deben confesar primeramente a Dios, sacarlos de nuestra vida, de nuestro corazón. Y nuestro corazón no debe albergar el pecado, ningún pecado oculto, por insignificante que usted crea que es. Para Dios no es insignificante, para el enemigo no es insignificante. Debe sacarlo y desligarlo de su vida, pedirle perdón a Dios. El pecado es oculto menos para Dios. Dios está sobre todo, Él no está en todo, ya que Dios se hace en su manifestación, su voluntad. Muchas personas dicen: Dios lo sabe todo, Dios conoce mi vida, Dios sabe mi vida. Sí, Dios la conoce, Dios la sabe, Dios conoce su vida, pero Dios no está en el pecado. Si hay pecado, ahí no está Dios. Porque la palabra de Dios es muy clara y dice que Dios ama al pecador, pero no ama el pecado, no ama lo que hace la persona. Entonces, si usted está sucediendo, está pasando esta situación, es tiempo que le pida perdón a Dios y haga un cambio. Personas que viven una vida falsa es una vida de apariencia. Una vida de apariencia que muestran una cara delante de las demás personas, pero en su lugar, en su parte secreta, en su lugar secreto, es otra cara, es otra persona, delante del computador, delante de su celular, con imágenes, con proyecciones que no edifican a Dios. Y creen que Dios nunca se dará de cuenta. Entonces, no debemos adorar a Dios con doblez de corazón. No debemos alabar y glorificar el nombre de Dios con doblez de corazón, porque esas oraciones, esas alabanzas no le agradan a Dios, porque hay un pecado oculto. Cuando Dios nos lleva en la palabra y nos dice
que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. O sea, con transparencia, con fidelidad, con obediencia, con excelencia, como lo dice su palabra. Y nosotros debemos adorar a Dios así, transparentes, fieles, sinceros. Y en este caso, cuando nosotros miramos lo del pecado oculto, es cuestión de tiempo. Y es cuestión de tiempo para que salga a la luz. Pero si hoy Dios nos está hablando en esta palabra, creo que es cuestión de tiempo en este momento. De poder nosotros arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Para no quedar expuestos en vergüenza. Y muchas veces el enemigo nos exhibe en público. Nos exhibe en público porque eso es lo que a él le gusta. Exhibir a los hijos de Dios. Mira lo que estaba haciendo. Mira lo que hizo. Y nunca lo confesó. Nunca lo declaró. Nunca lo dijo. Y él sí lo exhibe y lo hace quedar en vergüenza. ¿Cómo usted puede librarse? Cuando usted va al Salmo 32, dice la palabra de Dios en el Salmo 32, verso 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Hay personas que están enfermas por no confesar un pecado oculto. Eso le pasaba al rey David. Él tenía un pecado oculto, como lo hablábamos hace 8 días. Un arrepentimiento genuino, pero él había un pecado oculto, nunca había confesado que él había pecado con Betsabé, nunca se lo había dicho a Dios, nunca lo había confesado, y él mismo lo dice acá: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y muchas veces ese pecado oculto cobra factura. La factura es una enfermedad, porque había una enfermedad en él, en los huesos. Pensaría yo que sería una artrosis, una artritis, porque dice que se envejecieron sus huesos en mi gemir todo el día. Y es porque no lo había confesado. Y nosotros es el tiempo que confesemos ese pecado. Apartarse y no volver a cometer el mismo pecado. Es nosotros salir de esa situación. Como lo hablábamos hoy 8 días. Arrepentirse, ¿qué significa? Hacer un giro de 180 grados y no volver atrás. Ni siquiera para mirar. Miremos lo que nos dice en Mateo 6:6. Y nos dice la palabra de Mateo 6:6. Dice más: tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, el mismo Señor te recompensará en público, quiere decir, te exhibirá en público. El mismo Señor te exhibirá cuando realmente tú te arrepientes, le clamas, le pides perdón al Señor, y Él mismo exhibirá su justicia a través de tu vida. Él mismo te sacará en victoria, en conquista, en todo lo que tanto has anhelado y has pedido. ¿Pero por qué? Aquí no damos de cuenta lo que Jesús nos enseña en su palabra. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. Entra y cerrada la puerta ahora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Él mismo, no será su líder, no será su pastor, no será su jefe, no será su patrón, será Dios mismo, el que te exhibirá en público y te colocará en lugares de honra. ¿Por qué? Porque ya no andarás y vivirás siendo una persona que vivirá en cola, sino estarás por cabeza. Ya no estarás por cola, sino estarás por cabeza, porque tú automáticamente, cuando te arrepientes y le pides perdón al Señor, Él mismo te exhibirá. Él mismo lo hará, como lo dice acá, y te recompensará en público. Y toda tu afrenta será quitada. Regresar al lugar secreto con un corazón humillado delante de Dios es derramar su vida a los pies de Jesús. Pedir que su sangre lo lave, lo purifique, lo redima, lo libere y lo santifique. Yo lo invito a usted para que usted en este tiempo haga una reflexión de su vida. ¿Cómo está su vida delante de Dios hasta el día de hoy? ¿Cómo ha vivido su vida hasta el día de hoy? Si es una persona transparente delante de Dios, lo felicito. Para los que no, es el tiempo de arrepentirnos e ir delante de Dios y pedirle perdón a Dios. Pedirle perdón porque aún nuestros ojos han mirado cosas incorrectas, porque aún en nuestra mente albergamos recuerdos de concupiscencia, de pecados ocultos, de inmoralidad, de deseos sexuales, deseos ocultos que tiene nuestro corazón. Y ese corazón tiene que ser lavado, purificado con la sangre de Cristo. Os lo invito, ahí donde usted está, que usted haga un alto en el camino. Que usted le clame y le pida al Señor y le pida perdón.
Hoy te pedimos, Señor, que tú nos perdones por nuestros pecados. Perdónanos, Señor, por todo pecado oculto. Perdónanos, Señor, si hemos albergado en nuestra mente, en nuestro corazón, pecado de iniquidad, pecado de concupiscencia, pecado de inmoralidad, pecado de inmundicia sexual, aún pecados contra nuestro prójimo. Perdónanos, Señor, porque muchas veces tu palabra dice que de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Señor, hoy te entregamos nuestro corazón para que tú lo guardes, porque nuestro corazón es perfecto, pero en tus manos. Hoy te pedimos perdón por las veces que te hemos fallado, porque muchas veces hemos visto cosas incorrectas, porque muchas veces nuestros ojos se recrean y se deleitan mirando la inmoralidad, mirando la inmundicia, mirando el pecado, y eso es lo que muchas veces guarda nuestro corazón. Hoy te pedimos, Señor, perdón por todo pecado oculto. Nos arrepentimos por todo pecado oculto que hemos venido guardando aún de tiempos, aún de años, que lo hemos venido guardando y nunca te lo hemos confesado. Hoy lo venimos a confesar delante de ti. Perdónanos, Señor, si nos hemos deleitado en la inmoralidad sexual, si nos hemos deleitado en la inmundicia, si nos hemos deleitado en la pornografía, si nos hemos deleitado en la inmundicia sexual. Perdónanos, Señor. Aún perdónanos, Señor, por las palabras, por nuestro carácter, por nuestras actitudes, por nuestra voluntad. Perdónanos, Padre, y te pedimos, Señor, clamamos a la plenitud de la sangre de Cristo, que esta sangre sea lavando, purificando, redimiendo, sanando, santificando nuestras vidas y nuestros corazones. Que nosotros, tú nos veas, como dice la palabra de Dios, como blanca lana, como blanca nieve, que nosotros nos podamos ver delante de ti así, Señor, pero porque hemos sido lavados y purificados con la sangre del Cordero de Dios. Hoy te pedimos, Señor, haz un milagro en nuestras vidas y que tú no nos tengas en cuenta nuestros pecados y nos libres de toda atadura y condenación a partir de ahora. Te pedimos, Padre, cambia, transforma nuestras vidas y nuestros corazones y llévanos a vivir en la plenitud y en la sanidad tuya. Que la paz y el amor tuyo sobreabunden en nosotros a partir de ahora. Clamamos y lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ahora continuemos con nuestra reunión. Vamos a continuar con la alabanza y la adoración. Continuemos alabando y adorando a nuestro Señor en Cristo Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Señor, gracias por este tiempo, por este momento, Señor, porque es por tu sangre, es por ti, Señor, que tú lavas, limpias, santificas, Señor, nuestros corazones, Señor, y nos hace irreprensibles delante de ti. Iglesia, buenos días. Remanente de Jesucristo hacia las naciones de la tierra, buenos días. Bueno, damos gracias al Señor por la vida de nuestro pastor Freddy López. Definitivamente la gracia y la misericordia de Dios es poderosa, porque vemos cómo el Espíritu Santo permite que la enseñanza concuerde y nos lleva hacia un mismo mensaje. El tema que hoy me toca tratar se llama Contentos con la misericordia de Dios.
para eso quiero que vayamos a Marcos capítulo 12, desde el versículo 41 al 44. Dice la palabra: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Es impresionante esta palabra porque podemos ver aquí y podemos mirar la connotación en la que el Señor Jesucristo hace énfasis en este momento especial que queda plasmado en la palabra. Y lo primero que encontramos es que el Señor Jesucristo denuncia a los escribas en ese momento. Dice la palabra que ellos devoraban las casas de las viudas, que utilizaban como pretexto largas oraciones. Y eso lo encontramos en Marcos desde el capítulo 12, del 38 al 40. Básicamente, encontramos allí que el Señor Jesucristo hace énfasis en esta parte de la ofrenda, hace énfasis en esta parte de poder entregar al Señor desde lo más profundo de nuestro corazón todo lo que vayamos a darle al Señor, todo lo que podamos donar, todo lo que podamos ofrendar, todo lo que podamos entregar al Señor. Cuando miramos la palabra en Mateo, encontramos que el Señor hace énfasis en la ley. Y Él dice: porque yo no he venido para abrogar la ley, sino para perfeccionarla. Y muchas veces encontramos en la palabra que el Señor hace énfasis siempre en la actitud de nuestro corazón. Y cuando miramos esta parte y miramos el contexto en el capítulo 12 del libro de Marcos, encontramos que ese capítulo específicamente el Señor lo utiliza en 3 aspectos diferentes. Primero habla de la viña y habla de cómo el corazón del hombre se llena de avaricia, se llena de un deseo incontrolable por beneficiarse a sí mismo, a tal punto de traicionar sus principios, de traicionar a todos aquellos que en cierto momento le sirvieron, que en cierto momento Dios colocó en el camino para ser de bendición para ellos. Y eso lo encontramos básicamente en el capítulo 12. Es algo en realidad, digamos, un poco confrontante, porque encontramos allí y encontramos cómo el Señor, por medio de una parábola, enfoca la avaricia como un mal totalmente destructivo, capaz de sacar a cualquiera de los caminos del Señor. Y si nos vamos a la palabra, encontramos en Timoteo, capítulo 6, desde el versículo 3 al 10. Dice la palabra: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia
dice, apártate de los tales. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y hay algo allí que es supremamente importante, porque podemos encontrar dos aspectos principales. Y podemos encontrar como primera instancia esa enseñanza que Dios quiere traer primeramente hacia la iglesia. Y debemos entender que nosotros, como pueblo de Dios, como iglesia establecida por nuestro Señor Jesucristo, Dios nos ha dado una misión, un objetivo específico, a través del cual Él quiere utilizar su pueblo para erradicar la pobreza de las naciones. Y es algo supremamente importante, porque la primera palabra que el Señor lanza es para el sacerdocio. Y eso lo encontramos en el Antiguo Testamento, exactamente en Éxodo 18:21. La palabra dice en Éxodo de la siguiente manera. Dice la palabra: además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Entonces encontramos allí como el Señor coloca como aspecto principal para formar el sacerdocio de la iglesia, el sacerdocio del pueblo de Israel, hombres libres de avaricia. Por eso, queridos pastores, sacerdotes de la iglesia, ministros de Jesucristo, así como lo decía el pastor en su enseñanza hace unos momentos, debemos examinar nuestro corazón y no podemos permitir ningún pensamiento equivocado en nuestro corazón. No podemos ver la obra para enriquecer nuestras vidas. Si bien es cierto que la palabra dice que el obrero es digno de su salario, también debemos entender cuál es el propósito sobre el cual el Señor Jesucristo establece la iglesia, para que a través de ella, así como lo dice la palabra en Hechos, dice que todo era distribuido sobre las necesidades de aquellos que necesitaban más en el pueblo. Y se vendían todo lo que tenían y lo repartían entre los más necesitados. Y ese es un principio básico. El principio básico sobre el cual el Señor Jesucristo establece los mandamientos de Dios y los transforma y los filtra a través del primero y más grande mandamiento, que es: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Dice: a tu prójimo como a ti mismo, basados en el amor. Entonces es una enseñanza grande, la que el Señor Jesucristo coloca en su palabra, ¿cierto? Y tenemos un ejemplo claro. Encontramos a Judas, que era el hombre que había sido escogido para manejar las finanzas del apostolado en el tiempo de Jesús. Todos conocemos cuál es el final de Judas, porque aún en su corazón él admitía avaricia, admitía el amor por el dinero, y esto lo llevó a traicionar a su propio Señor. Esto lo llevó a perder la salvación. Hoy creo que es un momento donde la iglesia de Jesucristo debe hacer un alto en el camino y analizar si en realidad estamos cumpliendo con ese papel fundamental, el cual establece el Señor para la iglesia, que es erradicar la pobreza de las naciones de la tierra. Y encontramos esta enseñanza de muchas maneras en la Biblia, donde directamente el Señor Jesús nos manda a aquello. Una de aquellas enseñanzas está cuando el hombre rico, dice, saliendo el Señor de Capernaum, lo sigue y se rinde a los pies del Señor. Le dice: yo quiero seguirte. Y le habla de los mandamientos y él dice: todos los he cumplido. Dice que él lo amaba en ese momento, pero el Espíritu Santo le muestra que él era un hombre rico, que era un hombre adinerado, y le muestra que él estaba atado a la riqueza de este mundo. Y le dice: ok, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Y cuando el hombre rico escuchó esas palabras, dice, se entristeció mucho, porque tenía muchas riquezas.
Dice que el Señor Jesucristo lo miró en derredor, que habló con los discípulos y dice, qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos, no por tener dinero, no por tener provisión o ser un hombre próspero. Hay una gran diferencia entre prosperidad y riqueza. Y debemos entender de que estamos llamados a ser prósperos en la iglesia del Señor y de esta manera poder cumplir con el propósito que Dios estableció para nosotros en la tierra como iglesia. Dios no nos quiere pobres, Dios no nos quiere esclavos de la miseria ni de la escasez. Lo que tenemos que entender es que somos canales de bendición para todos aquellos que necesitan poder suplir aquellas necesidades que son primordiales para el ser humano. Debemos dar dignidad sobre las personas, especialmente sobre la iglesia, y luego sobre todos aquellos que se van a ir sumando al pueblo de Dios. Podemos encontrar mil cosas. Creo que la parte de las ofrendas y los diezmos es un tema sobre el cual se debate la mente del hombre, sobre el cual se debaten muchas cosas. Pero iglesia, estamos llamados a cumplir con este propósito, porque Dios hoy nos manda a mirar cómo los escribas y los fariseos simplemente tenían mucho dinero y no reconocieron al Hijo de Dios, porque vino en una condición humilde. Ellos pensaban que Él iba a llegar en carruajes de oro y con un gran ejército, y Él vino de una manera sencilla a enseñarnos la forma correcta en la que debemos entregarnos a la obra de Dios. Entonces, iglesia, creo que el mensaje que hoy el Señor nos quiere traer es que debemos enfocarnos sobre ese propósito fundamental por lo cual la iglesia se estableció en la tierra. Porque a través de la iglesia podremos ayudar, a través de la iglesia podemos suplir, a través de la iglesia podemos mostrar el amor de Dios. Y asimismo, Dios también suplirá nuestras necesidades. Hay miles y miles de ejemplos en la palabra, pero hay promesas donde Dios nos manda a confiar en Él, nos manda a establecer ese pacto sobre nuestra confianza en Dios. Dice la palabra que somos un olivo silvestre injertado en el olivo natural. Por tanto, muchas de las promesas que hay para el pueblo de Israel se establecen también para nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo, y nos hace coherederos, dice, herederos y coherederos de las promesas, y parte de ellas hace parte de las ofrendas y los diezmos y todo lo que podamos entregar a la obra desde lo más profundo de nuestro corazón, para ayudar a la obra, entendiendo de que es la manera y el canal sobre el cual Dios estableció esta forma en la tierra para poder llegar a las naciones, para poder llevar el mensaje de Cristo a todos aquellos que aún son cautivos y aún son esclavos del pecado. Iglesia de Jesucristo, creo que debemos entrar a analizar si estamos cumpliendo con este propósito. La palabra habla en Malaquías, y yo entraba a mirar la palabra en Malaquías, y el Señor dice en Malaquías 3:10, y me gustaría que pudiéramos mirar este contexto de la palabra. Muchas veces solamente miramos cómo el Señor exhorta al pueblo porque no ha ofrendado, porque no ha diezmado, pero muchas veces pasamos por alto algo que es sobrenatural, y es por qué el Señor en Malaquías exhorta al pueblo de Israel por los diezmos y las ofrendas. Y lo que no entendemos es que la tribu de Leví estaba pasando necesidades. La tribu de Leví estaba pasando por situaciones muy difíciles, y ese era la tribu que Dios había escogido para el sacerdocio delante de Dios. Como el pueblo de Israel estaba en otro tema, estaban distraídos en otras cosas, estaban contaminados con la idolatría, todo lo que ellos recibían y la manera de vivir no les permitía entregarle a Dios lo que era de parte de Dios para el sustento de los sacerdotes. Y el sacerdocio se encontraba pasando por situaciones muy difíciles. Entonces, a veces es muy fácil poder hablar desde un punto externo, pero no entramos a mirar de que la iglesia, de que los sacerdotes, de que el pueblo de Leví, que era la tribu que Dios había escogido para adorar al Señor, para servirle en el tabernáculo,
estaba pasando por esa necesidad. Y muchas veces nuestras propias iglesias están pasando por esas necesidades también. Y simplemente nos llenamos de argumentos. Muchas veces nos es difícil poder renunciar al dinero, a la riqueza. Hoy, iglesia, quiero invitarlos para que hagamos un alto en el camino y hagamos un estudio, un análisis de cómo estamos haciendo las cosas. Porque gran demanda tiene la obra y muchos son los necesitados. Y para ello nosotros debemos poner en consideración que es muy importante nuestras ofrendas, nuestros diezmos y todo lo que podamos dar a la obra para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, hoy oro a ti, Señor, en el nombre de Jesús, y te pido, bendito Rey de Gloria, que a través de la presencia de tu Espíritu Santo, tú seas, Señor, obrando, Padre Celestial, sobre tu propia iglesia, sobre tus ministros, sobre tus sacerdotes, pastores, evangelistas, profetas, ministros, maestros de la palabra. Que seas tú, Señor, avivando esa conciencia en nosotros, aún, Señor, sobre tu propio pueblo, Señor, sobre las almas, sobre todos aquellos que hacen parte de este plan de salvación. Te pido, Señor, aviva en nosotros el fuego y la pasión por la obra, Señor, y permítenos poder, Señor, despojarnos de todo aquello que nos limite, Padre, para poder aportar, Señor, en algo tan grande y maravilloso que puede transformar las vidas, las mentes, los corazones de las naciones de la tierra, Señor. Padre, hoy oro a ti en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en el nombre poderoso de Cristo, Señor. Amén y amén, amén. Bueno, quiero invitarlos para que en cada uno de sus reuniones, en cada uno de sus escuadrones, allí con su líder, cada uno pueda hacer su ofrenda, cada uno pueda entregar su diezmo, cada uno pueda aportar un granito de arena a esta obra maravillosa que nuestro Señor Jesucristo estableció hace más de 2000 años para traer bendición a la tierra. Padre, oramos, Señor, por todas aquellas ofrendas, Señor. Oramos, Padre Santo, por aquellos diezmos. Oramos, Señor, porque cumplimos, Padre Celestial, desde lo más profundo de nuestro corazón, con ese pacto que tú, Señor, has entregado a nosotros, porque nos has dado promesa, Señor, donde tú, Padre Celestial de la gloria, multiplicas al 100 por 1, Señor, todo lo que te hemos entregado. Aún nuestro Señor Jesucristo lo decía. Dice la palabra que cuando el hombre rico se fue, ellos le dijeron al Señor, los apóstoles le dijeron al Señor, bueno, nosotros lo hemos entregado todo, lo hemos dejado todo. Y el Señor Jesucristo les dijo, de cierto os digo, que ninguno se ha despojado absolutamente de todo, porque de todo lo que habéis entregado, dice, será multiplicado 1000 veces más. En realidad podemos entender que todo lo que podamos hacer por la obra, que todo lo que podamos hacer por la iglesia, que todo lo que podamos hacer por aquellas almas que necesitan, Dios siempre nos lo va a recompensar. Y esto lo establece el Señor Jesucristo en la palabra. Padre, gracias, Señor, gracias por esta tu iglesia. Hoy quiero invitarlos para que nos sigan a través de nuestro enlace, para que estén conectados con nosotros. Siempre estamos los domingos a las 10 de la mañana para que invitamos y seamos ese canal de bendición para poder transmitir el mensaje de Dios y que las naciones de la tierra sean impactadas por el Evangelio de Cristo. Padre Santo de la gloria, Señor, hoy quiero orar por aquellas personas que se han venido sumando a la obra, Señor. Hoy quiero que allí donde ustedes están, cierren sus ojos y repitan esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy te doy gracias, Señor, por darme la oportunidad de sumarme, Señor, a este pueblo tuyo, Señor, a esta iglesia que tú has levantado en este tiempo, Padre. Hoy, Señor, te pido, perdona mis pecados, Señor. Perdona mis fallas, perdona, Señor, mis males, Señor. Quiero pedirte que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres jamás, Señor. Padre Santo, hoy te damos gracias por cada uno de ellos, Señor. Te pido, bendito Rey de la Gloria, Señor, que en aquellos lugares donde haya gente con necesidades, que haya gente, Señor, cautiva de la enfermedad, seas tú obrando, Padre Santo de la Gloria, a través del poder de tu Espíritu Santo.
Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, amén. No hay cielos cerrados, se abren, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza,